Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Espero que se encuentren muy bien. Yo, gracias a Dios, estoy bien. El día de hoy vamos a continuar con lo del presente simple, pero como les dije en la clase anterior, ahora lo vamos a utilizar en oraciones negativas y preguntas. Y para ello vamos a hacer uso de dos auxiliares. Esos auxiliares son do y das. Pues empecemos. Antes que nada, pues aquí está la resolución de los ejercicios que les dejé en la clase pasada. Si recordarán, al final les escribí estas oraciones precisamente en español y el ejercicio pues consistía en que ustedes lo tradujeran, bueno, lo pasaran al inglés, pero obviamente utilizando las reglas que les enseñé también, ¿verdad? Las reglas que se utilizan solamente para las terceras personas del singular. Ojo, terceras personas del singular. ¿Ok? Bueno, pues ahí están las respuestas. Ella estudia inglés. She studies English. Carlos canta. Carlos sings. ¿Ok? Carlos es tercera persona. Es él. Aquí también tenemos, vean, ahí está es. Aquí es study en su forma base, es una Y, pero con las reglas que ya vimos, pues se elimina esa Y y se agrega IS. Esto lava ropa, this watches, otra vez aquí se agrega ES. Clothes, clothes que ya vimos en alguna clase anterior, clothes siempre se utiliza en esta forma, ¿ok? Clothes. El caballo corre rápido. The horse runs fast. Runs. ¿Por qué runs? El caballo. Si sustituimos esta, esta oración, bueno, perdón, este nombre de horse por un pronombre personal, ¿cuál sería? Sería it, ¿verdad? Es como si dijéramos it run fast. ¿Ok? El caballo. Por eso es que el caballo corre rápido. Por eso es que se agrega esta S. Recuerden, he, she, it, se agrega S en el verbo o al verbo. Carlos habla inglés. Bueno, Carla habla francés. En este caso puse Carlos, pero vamos a dejarlo como Carla. Carlos y Carla, de todas maneras, cualquiera de los dos se quedaría el verbo con S. Speaks. No, no es speak, speaks, ¿ok? French. Ok, aquí les vuelvo a repetir, ya sea Carla o Carlos. De todas maneras, se agregaría una S al verbo. Nosotros comemos tacos. Aquí creo que les puse nosotros estamos. Entonces aquí tendrían, seguramente se confundieron, algunos no sabían qué poner, colocaron el verbo ser y estar, el verbo to be. Ahí fue un error mío. Pero aquí tengo una otra oración. Nosotros comemos tacos. We eat tacos. ¿Ok? Ahí para que corrijan esa oración que decía nosotros estamos. Yo trabajo los sábados. I work on Saturdays. ¿Ok? Ella trabaja los sábados. She works on Saturdays. Vean la diferencia. Para el pronombre I, el verbo se mantiene
en su forma base. Pero para el pronombre she tenemos que agregar la S. ¿Ok? Proseguimos. Alexis ama su trabajo. Alexis loves, otra vez la S. ¿Por qué? Porque es tercera persona del singular. Es he, Alexis. Alexis loves his job. Ellos tocan la guitarra. They play the guitar. They play the guitar. Ok, aquí play pues queda normal, verbo en su forma base, porque ellos pues no es tercera persona del singular, ¿verdad? Es tercera persona, pero del plural. Y por último, Guadalupe tiene un carro. Guadalupe has a car. Este has, como ya hemos visto, es una excepción porque para las terceras personas se utiliza precisamente has. Pero tanto para I, we, they y you se utiliza have, ¿ok? Por eso es que es una excepción. Cambia completamente de have a has, el verbo, ¿ok? Bueno, y ya entrando en lo que corresponde a esta clase, ya vimos la resolución de los ejercicios, ahora proseguimos con cómo se utilizan. ¿Cómo se utilizan? Bueno, pues los verbos regulares son aquellos cuya terminación por lo regular es ed. Verbos regulares terminan por lo regular en ed. Se agrega una ed, esos son los verbos regulares. Los verbos irregulares son aquellos que, como su nombre lo dice, no simplemente se les agrega ed. No, el verbo irregular cambia su forma, por ejemplo, en pasado. Un ejemplo, por ejemplo, en presente, si yo puedo decir go, presente, go, ir, que es el verbo ir. Presente, go. En pasado es when, ¿ok? O sea, entonces, presente, go, en pasado es when, ¿ok? Esos son los verbos irregulares. Estos auxiliares como verbo también es un verbo irregular, pero ahorita no vamos a entrar en ese tema. Ahorita simplemente les voy a decir que los verbos regulares e irregulares necesitan un ayudante, ¿ok? Para negar y preguntar. La clase pasada vimos las oraciones afirmativas. En esta ocasión nos toca ver oraciones negativas y preguntas. En el presente simple, ojo, en el presente simple. Estos auxiliares solo se utilizan en el presente simple. Y esos auxiliares son do y does. Do y does. Y en inglés también se les conoce como helping verb. ¿Ok? Por si no los encuentran como verbos auxiliares, pueden escribir help en Google helping verb y les van a aparecer. Bueno, les va a aparecer una lista de verbos, ¿verdad? Pero así se conoce como helping verb. Pero nosotros los conocemos, o sea, ya traduciéndolo, los conocemos como verbos auxiliares. ¿Ok? En la forma positiva, que es lo de la clase pasada, pero vamos a volver a, a dar un repaso. ¿Ok? En oraciones afirmativas, le digo I wore, you wore, we wore y they wore. ¿Ok? Esos son los 4 pronombres personales
a los cuales, en los cuales el verbo no se le tiene que agregar ese. El verbo se utiliza en su forma base. Recuerden, la forma base del verbo es en presente. Para negar, en oraciones negativas, para negar, ¿qué necesito? Pues hacer uso de el do. Y en este caso, como es negativo, tengo que agregar la negación. La negación es not. Do not. ¿Ok? Pero, pero realmente como se habla y como ellos hablan, pues como nosotros, ¿verdad? Hablamos rápido también. Ellos también hablan rápido, entonces contraen muchas veces las palabras. En este caso, en lugar de decir do not, ellos dicen don't. ¿Ok? Contraen el do y el not y se convierte en don't. Entonces, yo puedo decir I don't work en una oración negativa. ¿Y qué estaría diciendo? Yo no trabajo. ¿Ok? Yo no trabajo. Una oración negativa. Ahora, para hacer una pregunta. ¿Se acuerdan lo que hacíamos cuando vimos verb to be? Que el verb to be se pasaba para atrás, ¿verdad? El verb to be se pasaba para atrás. Aquí es lo mismo. El que va a iniciar la pregunta es el auxiliar. En este caso, do. Recuerden que en inglés no existe el signo que abre la pregunta. En español sí lo tenemos, pero en inglés no existe. En inglés simplemente tenemos el que cierra la pregunta. El que haría la función de abrir la pregunta sería, en este caso, el auxiliar, que es do. Entonces tenemos do I work, do I work. Recuerden elevar también ahí un poco el tono de voz. No tanto, no empiecen a gritar como yo, pero sí elevar el tono de voz para que se entienda que es una pregunta. Porque, do I work? Do I work? ¿Verdad que no? Que esa entonación suba, que se escuche que es una pregunta. Do I work? Do I work? ¿Ok? Entonces, recuerden, estos son los pronombres que utilizan el verbo en su forma base. Aquí no se agrega nada de ese. ¿Ok? Ahora vamos con los pronombres que siguen las reglas para agregar ese. ¿Ok? Todas las reglas que les di entran aquí para estos tres pronombres. ¿Ok? Entonces, tenemos he works, she works, it works. ¿Ok? She works, he works, she works, it works. Y aquí los tres con la terminación en S, ¿verdad? Porque es la regla. Lo vimos en la clase pasada, es la regla. Entonces, para negar, hacemos uso de otro auxiliar. No es el mismo auxiliar. Vean, aquí es do y aquí es does. Does not. Does not. ¿Ok? El not es la negación. Pero les vuelvo a repetir, como ellos no hablan así, no van a encontrar personas que les digan así. Ojalá nos hablaran así, ¿verdad? Ojalá no nos dijeran, he does not work. Ojalá hablaran así, ¿verdad? No, pero ellos no hablan así. Ellos dicen, he doesn't work. He doesn't work. ¿Se fijan? O sea, es rápido. Entonces, por eso es que se utiliza mucho la contracción. Por lo regular, cuando se utiliza este de does not, cuando se utiliza el does not, es
por ejemplo, cuando le mando un correo a mi jefe. Entonces ahí tendría que hacer uso de este o sea, completo. Does not o el do not. O por ejemplo, en un ensayo para la escuela. Por ejemplo, en una tesis, pues también tendría que utilizar completamente el does not, no el doesn't, ¿ok? Y lo más importante, aquí el verbo regresa a su forma base. Ya no es words, ¿ok? Simplemente es work. Ya la S se quita, ¿ok? Porque la S ya viene incluida aquí. Aquí ya incluye la S. Por eso es que el verbo ya no necesita la S al final. Entonces, para negar, diríamos he doesn't work. He doesn't work. ¿Ella qué? Ella no trabaja. ¿Ok? Y para las preguntas, volvemos otra vez con nuestro auxiliar. El que abre la pregunta es el auxiliar. Does. Does he work? Does he work? O does she work? O does it work? ¿Ok? Miren, de hecho aquí se los puse en color rojo para que no lo olviden. En oraciones negativas y preguntas, el verbo regresa a la forma base. En, en las terceras personas del singular, acuérdense. Estos pronombres no llevan S, estos pronombres tienen que llevar forzosamente la S. ¿Ok? Y ya las reglas para agregar la S a los verbos ya se las dejé en la clase pasada. ¿Ok? Así es que si no han visto las reglas, les pido por favor que vayan al video anterior y después regresen para que así el, el entendimiento pues sea más claro, ¿verdad? Bueno, pues tenemos algunas oraciones. Vamos a empezar con el do, ¿ok? Auxiliar do. Para afirmativo, you like traveling. ¿Qué dice aquí? ¿Te gusta viajar? ¿Te gusta viajar? No es pregunta, es afirmación. ¿Te gusta viajar? ¿Ok? Para negar, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer uso de nuestro auxiliar. Don't. ¿Ok? You don't like traveling. No te gusta viajar. ¿Ok? Y para preguntar, el auxiliar se pasa para atrás. Este auxiliar se pasa para atrás. Y el auxiliar es el que abre la pregunta. Do you like traveling? Do you like traveling? También podría ser una pregunta afirmativa negativa. Porque yo podría poner, preguntar, don't you like traveling? Don't you like traveling? ¿No te gusta viajar? ¿Ok? Entonces podría ser tanto do como don't. Cualquiera de los dos. Podría ser una pregunta con do o puedo hacer la pregunta con don't directamente. En la segunda oración. We have fun. We have fun. Nos divertimos. Have fun. Have fun es una oración compuesta. Por eso su significado es divertirse. Por eso es we
have fun. Nos divertimos. ¿Ok? Para negar. Para negar tenemos que hacer uso de otra vez de nuestro auxiliar. ¿Y cuál es el auxiliar? Don't. ¿Por qué? Porque estamos utilizando we. We don't have fun. We don't have fun. ¿Ok? Para preguntar, ¿qué pasa? Pasamos nuestro auxiliar hacia atrás. El auxiliar es el que abre la pregunta. Do we have fun? Do we have fun? ¿Ok? Do we have fun? Vamos con algo que no nos gusta, ¿verdad? A los químicos. Casi no nos gusta. I want a beer. I want a beer. ¿Ok? Beer. No es... Si dicen bird, están diciendo ave o pájaro. Si dicen bird, están diciendo barba. Pero aquí es beer. Beer. I wanna beer. I wanna beer. Beer. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Quiero una cerveza. ¿Verdad? Quiero una cerveza. ¿Ok? Para negar, otra vez hacemos uso de nuestro auxiliar. ¿En qué? En forma negativa. Don't. I don't wanna beer. I don't wanna beer. Wanna beer. I don't wanna beer. ¿Ok? ¿Ok? Escucho que dicen aquí wanna. No es wanna. Aquí no es wanna. ¿Ok? Eso ya lo veremos en posteriores clases. Pero muchas veces he escuchado que dicen wanna. Aquí wanna. No. Wanna no. Wanna es una abreviatura de want to. Ahí sí se utiliza wanna. Pero aquí es I don't want a beer. A beer. ¿Ok? Para preguntar, pasamos nuestro auxiliar otra vez. Es el que abre la oración. Do I want a beer? Do I want a beer? ¿Ok? Esto es para utilizar el auxiliar do. Pasamos al auxiliar does. Does. ¿Ok? Pronúncienlo bien. Does. Do, does. ¿Ok? Does. He wants. Aquí miren, tenemos, como es tercera persona del singular, hacemos uso de nuestra S, ¿verdad? Agregamos la S al verbo y decimos, he wants a beer. Él quiere una cerveza. He wants a beer. Él quiere una cerveza. Él quiere una cerveza, ¿ok? No es pregunta. Recuérdenlo. Cuando preguntamos, elevamos el tono de voz. Aparte no podría ser pregunta porque primero necesitamos nuestro auxiliar. O sea, si no hay auxiliar, no podría ser ni negación ni pregunta. Para la negación, he doesn't wanna beer. He doesn't wanna beer. Y para la pregunta, pasamos nuestro auxiliar al principio. Es el que abre la oración. ¿Cómo sería? Does he wanna beer? Does he wanna beer? ¿Ok? Vamos con la segunda oración. She likes, ojo, traveling. A ella le gusta viajar. She likes traveling. Para la negación, she doesn't like traveling. El verbo que regresa a su forma base. Ojo, ojo con eso.
muy importante. Once, one. Likes, like. ¿Ok? Vamos con la oración, la pregunta, perdón. Es, does she like traveling? Does she like traveling? ¿Ok? Verbo regresa a su forma base. Vamos con la última. It smells good. Huele bien. Ahora, para decir no huele bien, simplemente hacemos uso de nuestro auxiliar, ¿sí? En forma negativa y decimos it doesn't smell good. Smell. ¿Qué pasó? Regresamos el verbo a su forma base, ¿ok? Y para la pregunta, does it smell good? Does it smell good? ¿Ok? Otra vez, ¿qué pasó aquí? Regresamos el verbo a su forma base. Se me olvidó utilizar mi láser, pero bueno, miren, aquí está con S en oración afirmativa y aquí ya en oraciones negativas y en preguntas aparece en su forma base. Recuerden, la forma base de un verbo es el tiempo presente. ¿Ok? Bueno, y si alguien nos hiciera una pregunta, generalmente no se repite toda la pregunta, ¿verdad? En nuestra respuesta, generalmente no repetimos toda la pregunta en la respuesta. Si alguien me hace una pregunta, ¿están de acuerdo? Y aquí lo vamos a ver en nuestros ejemplos. Por ejemplo, yo llego con alguien, veo que a algunas personas se les descompuso su coche, llego y les pregunto, ¿Do they need help? ¿Do they need help? ¿Qué estoy preguntando ahí? ¿Necesitan ayuda? Y ellos simplemente pues me van a decir sí o no. En español me dirían así, ¿verdad? Me dirían sí o no, o simplemente moverían la cabeza afirmando o negando. Pero en inglés necesitamos dar por lo menos una respuesta corta. Short answer. Por eso aquí tenemos respuesta corta. Es muy importante esto. Es muy importante que por lo menos se dé una respuesta corta. ¿Ok? Entonces, a la pregunta, ¿Do they need help? Ellos me pueden decir, Yes, they do. Pero vean, si la pregunta comienza con do, ¿con qué tenemos que contestar? Con do. Se tiene que incluir la forma do o don't, dependiendo si es afirmativo la respuesta o es negativa. Por ejemplo, si ellos quieren ayuda, me van a decir, yes, they do. Fíjense que aquí no hay contracción, no tenemos contracción. Pero si me dicen, no, they don't, aquí ya encontramos la contracción. ¿Ok? Entonces, abusados con esto. Si me preguntan si hago yo la pregunta con do, se tiene que responder con do o con don't, dependiendo, ya les dije si es afirmativo o negativo, o me están diciendo, bueno, si es afirmativa la respuesta o si es negativa. Vamos con otro ejemplo. Does he speak French? Es pregunta, ¿eh? Es pregunta. Aquí me faltó el signo de interrogación. Una disculpa. Es pregunta. Does he speak French? ¿Qué dice ahí?
¿Él habla francés? ¿Él habla francés? Y otra persona me va a responder, yes, he, he does. Yes, he does. ¿Verdad? No hay contracción. ¿Ok? No hay contracción. Yes, he does. O también me puede responder, no, he doesn't. ¿Ok? Pero vean, con qué auxiliar estoy preguntando? Con das, ¿verdad? ¿Y con cuál debo de responder? Con das. Ya sea en su forma afirmativa o en su forma negativa. Pero debo de utilizar el mismo auxiliar con el que estoy preguntando. El mismo. Aquí lo están viendo. Yo empiezo a preguntar con do, me tiene que responder con do o con doesn't, dependiendo de si es afirmativo o negativo. Y esta última que les puse, do you like this song? O sea, yo estoy preguntando a cualquiera de ustedes, te gusta esta canción? Vean la respuesta. Yes, I do. ¿Ok? No me podría contestar, yes, you do, ¿verdad? O sea, es como si yo le pregunto, ¿te gusta esta canción? Y él me responde, yes, tú gusta. O sea, como el bunga bunga, ¿verdad? Yes, you do. O sea, ¿cómo? ¿Tú gusta? ¿Cómo? ¿Tú gusta? No, ¿verdad? Como que no corresponde. Entonces, si yo te pregunto a ti, me tendrías que preguntar, perdón, me tendrías que responder con el pronombre I, porque estás contestando. Yo te estoy preguntando, ¿te gusta esta canción? Y tú me respondes, sí, me gusta. O no, no me gusta. ¿Ok? Para que tengan mucho cuidado con este tipo de oraciones. ¿Ok? Vean cuál es el pronombre que se está utilizando en la oración y qué es lo que van a responder. ¿Ok? Porque aquí yo les pregunté a ellos y aquí ellos mismos me dicen, no, no necesitamos, sí necesitamos o no necesitamos. Aquí yo le pregunto a él y él me dice, él me, aquí, perdón, aquí yo pregunto a una persona si él habla francés, entonces otra persona me dice, sí, él habla o no, él no habla. Pero aquí yo les estoy preguntando a ustedes. En este caso le estoy preguntando solamente a uno de ustedes, no a ustedes, a uno de ustedes. Les estoy preguntando si les gusta esta canción. ¿Te gusta esta canción? Ok, y para la respuesta, yes I do, o sea, sí me gusta, o no I don't, no me gusta. Ok, y pues vamos a nuestro dolor de cabeza, ¿verdad? Preguntas usando WH question. Ok, WH question. WH question. Estructura para formular preguntas WH. Primero tenemos el WH más el auxiliar, más el pronombre, más el verbo y el complemento. Otra vez se me olvidó el láser. ¿Ok? Entonces, tenemos WH más auxiliar, más pronombre, más verbo, más complemento. Y vamos con nuestra primera oración. Bueno, de hecho es un ejemplo, la única oración que tengo. Vamos a empezar con la forma afirmativa. La forma afirmativa diría, you eat pizza. You eat pizza. ¿Ok? ¿Qué estamos diciendo ahí? ¿Te gusta la pizza? ¿Te gusta la pizza? ¿Verdad?
¿te gusta la pizza? ¿Ok? Es una oración ¿de qué tipo? Afirmativa. ¿Te gusta la pizza? Vamos con la negativa. ¿Qué tenemos que utilizar aquí? No se les olvide, tenemos que hacer uso del auxiliar. En este caso, el do, ¿verdad? Porque estamos con el pronombre you. Entonces, you don't eat pizza. ¿No te gusta la pizza? Qué raro, ¿verdad? Ay, sí. Y para la pregunta, ¿qué hacemos? Abrimos con nuestro auxiliar, ¿verdad? La pregunta, ¿do you eat pizza? ¿Do you eat pizza? ¿Do you eat pizza? ¿Ok? Recuerden elevar aquí el tono de voz. Ahora, usando la estructura, esta estructura que les puse aquí, vamos a hacer la siguiente oración. How often do you eat pizza? How often do you eat pizza? ¿Qué quiere decir? ¿Qué tan frecuentemente comes pizza? Vamos a revisar si cumple con la estructura que está aquí arriba. A ver, tenemos la WH en un principio, cumple, ¿verdad? Aquí está la WH, WH, ¿ok? Tenemos el auxiliar. El auxiliar, aquí está, cumple, perfecto. ¿Qué sigue? Pronombre. Pronombre, aquí está nuestro pronombre, you, correcto. Verbo, verbo, eat y complemento, pizza. Perfecto, esta oración está correcta, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es el error que se comete aquí? ¿O cuál es uno de los errores? Vamos a revisar otra vez. Con esta oración vamos a ver si cumple con la estructura. Doble H. Doble H. ¿Sí está el doble H? Aquí está doble H. Aquí está el doble H. What time? ¿Ok? El auxiliar. A ver, el auxiliar. You no es un auxiliar. Finish tampoco es auxiliar. Work no es auxiliar. Time no, pues no puedo, esto no puede ser auxiliar. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué pasó aquí? Nos hizo falta el auxiliar, ¿verdad? Aquí nos hizo falta el auxiliar. ¿Ok? En esta parte. No tenemos el auxiliar. ¿Se fijan? No hay auxiliar. ¿Tenemos pronombre? Sí, tenemos pronombre. Aquí está. You. ¿Tenemos verbo? Sí, tenemos verbo. Finish. ¿Tenemos complemento? Tenemos complemento. ¿Ok? Entonces no cumple, ¿verdad? No cumple con la estructura para formular preguntas. No cumple con la estructura. ¿Ok? Vamos a ver si esta cumple con la estructura. Tenemos WH. Aquí está. WH. Do. Que es el auxiliar. Aquí se aparece, miren. Ya apareció el auxiliar. Do. Pronombre. You. Verbo. Finish. Y complemento. Finish work. ¿Qué dice ahí? ¿A qué hora terminaste tu trabajo? ¿A qué hora terminaste tu trabajo? ¿Ok? Entonces, esta es la estructura para poder formular preguntas WH question. ¿Ok? Si se fijan, el que inicia con la pregunta es el WH. ¿Ok? Y ya después es como si primero colocamos el WH
y después colocáramos todo esto. Fíjense, es como si simplemente bajáramos todo esto, lo bajamos, así tal cual. Nada más agregamos el WH. ¿Se fijan? Así de fácil. Y bueno, ya para terminar, pues como siempre, algunos ejercicios para que empiecen a practicar. Lo mismo es traducir las siguientes oraciones que están en español, traducirlas al inglés e utilizar los auxiliares do y das según corresponda. ¿Ok? Ahí ustedes deben de ver cuál es el pronombre y dependiendo de eso, pues utilizar el auxiliar según corresponda, do o das. Entonces son 8 oraciones. Esa es la primera parte. La segunda parte del ejercicio, lo mismo, traduce al inglés las oraciones, las siguientes oraciones, pero van a utilizar la estructura para preguntas WH según corresponda. ¿Ok? Entonces también son 8 oraciones. En total 16 oraciones para que puedan hacer los ejercicios. ¿Ok? Ahí ustedes van a tener que ver qué auxiliar tienen que utilizar. Si es el do o el das. Y ya conforme a eso, pues ir estructurando la pregunta de acuerdo pues a la estructura, ¿verdad? Que les mostré en las diapositivas pasadas. De acuerdo a eso, pues ya ustedes van a poder realizar los ejercicios. Y ya la siguiente clase los revisamos. ¿Ok? Bueno, pues esto es todo por esta clase. Clase número 10, si no mal recuerdo. Les agradezco mucho su atención. No olviden suscribirse al canal y compartir los videos. Pues por mi parte sería todo. Que tengan una excelente tarde. Nos vemos en la siguiente clase.